En una época de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario, y tomar la información fuera de contexto para ponerla en contexto es fundamental. Por mucho tiempo nos han dicho que de política no se habla en la mesa, que la política es solo para los mafiosos y los buscadores de rentas. Por otro lado nos dicen que nos involucremos y que no seamos indiferentes. Mientras tanto, la información nos bombardea, y aunque no tengamos que saber de todo, nos afecta el no estar enterados de las decisiones que otros toman en nuestro nombre y que afectan nuestra vida. Bienvenido a Fuera de Contexto, el espacio para cuestionar, analizar y formar tu propio criterio. Bienvenidos a un episodio más de Fuera de Contexto. Para mí, José Fernando Orellana, es un gusto poderlos acompañar en este podcast que es traído a ustedes por República. Hoy, para empezar a terminar la serie de episodios que hemos hecho con razón del Bicentenario de la Independencia de la República de Guatemala. Una serie de episodios en las que hemos estado analizando las ideas que predominaban en el momento y hemos estado analizando también qué significa o qué se debería significar estos 200 años de libertad como se ha promocionado este suceso durante este último año. Y bueno, qué mejor que terminar esta serie de episodios ya con algo más concreto. Bajamos del mundo las ideas a sucesos concretos y pues para ello nos acompaña el día de hoy la doctora María Lorena Castellanos. Doctora, bienvenida a Fuera de Contexto. Gracias, muy amable. Gracias por invitarnos. María Lorena acaba de publicar recientemente, junto con su esposo Carlos Sabino, un libro que se llama La Independencia y el Centenario. Vamos a hablar de ello más adelante. Pero, ¿por qué no empezamos, María Lorena, hablando acerca de las causas, tanto externas como internas, que provocaron la independencia? Hay algo que hemos hablado en los episodios anteriores y es que a mí me causa un poco de molestia que se tiende a minimizar la independencia de Guatemala como si fuera algo irrelevante, como si fuera, y algunos vienen y lo que dicen es que fue un movimiento de élites, que como no hubo guerra ni hubo derramamiento de sangre no tiene importancia y al final solo es celebrar un momento simbólico sin ningún sentido. Entonces tal vez empezamos a platicar acerca de las causas tanto externas como internas que dieron lugar a la independencia y vamos explorando por ahí. Bueno, muchas gracias. Bueno, podríamos empezar por lo que usualmente le llamamos causas externas. Me parece que ya mencioné que hablaron algo de eso en cuanto a lo que eran las ideas en Europa en ese momento. Y pues más concretamente habría que hablar también de la independencia de Estados Unidos como modelo de la primera colonia que se independiza y que de alguna manera se va a reflejar en los ideales y en el espíritu de la gente cuando se va a independizar. Y luego podríamos también mencionar un poco las Cortes de Cádiz, que tal vez es lo que más nos atañe directamente. Las Cortes de Cádiz van a ser importantes por el tema del Imperio Napoleónico, que desconocen a José Bonaparte como monarca español, los españoles, y convocan a Cortes. Y aquí viene un tema que es interesante y que a veces se pasa por alto. Cuando convocan a Cortes, convocan a todas las provincias españolas. O sea, todas las provincias del Imperio español son convocadas a asistir a Cádiz a la reunión de las Cortes. Las Cortes tenían alrededor de 800 años de no convocarse y se convocaban para dilucidar momentos importantes o sucesos importantes. Y entonces, evidentemente, el que España quedara céfala del rey y que se impusiera a un francés como rey que no lo reconocían, pues fue pues un suceso suficientemente importante como para convocar a Cortes. Entonces, cada provincia en la península y de ultramar mandó sus representantes. Guatemala llevó a Cleto Montiel por el estado de los Altos, bueno, el que posteriormente intentó ser el estado de los Altos, y Antonio Larrazábal. Ahora, aquí hay un tema importante y es que nosotros hablamos de la época colonial, pero realmente España no nos miraba como colonias. Nosotros éramos las provincias de ultramar. Y esto me va a traer a una situación que se daba en América en relación a los criollos y peninsulares, que ya lo podemos ir como catalogando como causa interna. Y lo que sucede es que convocaron, tal vez puede tratar de explicar la contradicción,
convocaron a cortes y se eligieron los representantes en cada provincia de ultramar para enviarlos a Cádiz. Y Guatemala mandó sus representantes a Cádiz. Sin embargo, localmente, los criollos no eran vistos como un español, sino que eran como ellos, digamos, estaban como marginados, como que no tenían los mismos derechos. De hecho, las reformas borbónicas que habían sucedido a finales del siglo XVIII habían acentuado esa diferencia. Y entonces eran considerados para los altos cargos públicos en América únicamente los peninsulares, que tenían que venir de España, que tenía una serie de restricciones para pues quedarse y demás, pero los criollos fueron relegados a un segundo plano. Entonces, si éramos las provincias de ultramar y no colonia, ¿por qué los criollos, que eran los españoles nacidos en América, eran considerados como de segunda? O sea, como ciudadanos de segunda. Había una como contradicción ahí. Y entonces, eso va a provocar muchos roces realmente. Y de hecho hay varios autores, Carlos Sabino lo hace, Francisco Pérez de Antón también, que hablan acerca de que esto, más que una independencia, fue como una, no le llamaríamos guerra civil, bueno, podría ser guerra civil en el caso de América del Sur y de México, pero fue una ruptura entre miembros de la misma familia, digamos, poniéndolo desde ese punto de vista, por el trato desigual que se les tenía en relación a los peninsulares y a los criollos, porque esto era a todo nivel, era a nivel de los cargos eclesiásticos y civiles, pues públicos. Entonces, ahí hay una diferencia que pesó mucho a la hora de que ya se empezaron a plantear el tema de la independencia. Y en esa línea hay una duda que me surge, porque al final de cuentas siempre está ese elemento que termina siendo la gota que derrama el vaso, y en este caso, pues en el caso de Estados Unidos era un tema más de representación, de impuestos, pero que aunque no es igual, es semejante. Sí. Y en el caso de Guatemala, ¿quiénes son o quiénes son las personas que empiezan a decir, bueno, ante esta diferencia ante esta diferencia de trato, somos nosotros los que estamos acá, los que vivimos acá y nos mandan gente desde España para mandar acá? ¿Quiénes son los que empiezan pues a promover las A ideas gestarlo. independentistas, a gestar el movimiento independentista? Como pregunta número uno. Y como pregunta número dos, ¿por qué a diferencia de otros países de América Latina, en el caso de Guatemala y de Centroamérica, no hubo un enfrentamiento armado para lograr esa independencia? Bueno, primero es que cuando hablamos nosotros de quién empieza como a gestar esto, se dan varios focos de insurrección, porque sí las hubo insurrecciones en El Salvador, en Granada, o sea, sí hubo varias insurrecciones, incluso estuvo la Conjura de Belén aquí en Guatemala. Lo que pasa es que hubo una reacción inicial a la acefalía de gobierno. Recordemos que era una monarquía absoluta y el rey era el que gobernaba todo, pues. Entonces, el quitar al rey deja acéfalo, hay un vacío de poder. Y ese vacío de poder, en el caso de América del Sur, se empieza a llenar con juntas provinciales. Y esas juntas provinciales lo que buscan es llenar el vacío de poder para poder seguir funcionando de alguna manera, porque en España no hay quien lo haga. Y de hecho, por eso en las Cortes de Cádiz que van a sacar la Constitución de Cádiz, porque la Constitución de Cádiz se va a convertir como en la Carta Magna, que de hecho buscaba convertir la monarquía absoluta en monarquía constitucional. Entonces, ese vacío de poder es lo que hace que se empiecen a hacer esas primeras juntas, como para poder ir llenando los vacíos. Ahora, aquí en Guatemala tenemos en ese momento al capitán general Gavino Gainza, y Centroamérica ha tenido la oportunidad de ver cómo se ha desenvuelto el proceso en otras partes. Y
existe y encontró Horacio Cabezas Carcache, un historiador hondureño, que bueno, vive en Guatemala desde hace mucho tiempo, encontró en el Archivo General de Centroamérica lo que se llama el Plan Pacífico de la Independencia. Y ese Plan Pacífico lo que plantea es eso, una forma de transición a la independencia de forma pacífica para evitar el derramamiento de sangre que había ocurrido en otros lados, y me parece a mí que uno de los lugares que más los aterrorizó fue el tema de la independencia de Haití, donde aniquilaron a todos los franceses. Entonces, creo yo que parte de eso fue hacerlo, aunque está vinculado ese Plan Pacífico de la Independencia al Plan de Iguala en México, que es el de las 3 garantías, que es totalmente conservador porque ellos quieren un sistema monárquico, mantener la religión católica, pero sí independizarse de España. Entonces, es una corriente en ese momento que se está dando en esta región donde se plantean cómo independizarse. Mire, esto lo he repetido en varias entrevistas y las personas que nos escuchan, si ya lo habían oído de mi parte, mis disculpas de antemano, pero yo les planteo que es muy difícil para nosotros a 200 años poder ponernos en los zapatos de ellos para ver realmente cuáles eran sus opciones. Si las miramos desde acá fríamente, ellos realmente tenían qué forma de gobierno iban a hacer, qué iban ellos a elegir. Porque independizarse es como cuando uno sale de su casa y se va a vivir solo. ¿Entienden? O sea, en ese momento uno ya no depende de su papá y uno tiene que tomar decisiones de finanzas, de todo. O sea, uno se vuelve autónomo. Por ahí va el asunto. ¿Qué opciones reales habían en ese momento de tipos de gobierno? ¿Qué hacer? Y esas son las preguntas que ellos se van a plantear. Y entonces no hay muchas. Si lo analiza en ese momento, solo existen 2 formas de gobierno en el mundo, digamos. Bueno, serían 3, digamos, monarquía con sus 2 variantes, monarquía constitucional y monarquía absolutista. Y por el otro lado, la república federal, que es la de Estados Unidos. Entonces, el asunto es que América no tiene monarquía. Y eso fue una cosa que, si nos vamos al momento de la conquista, los mismos reyes católicos evitaron que se formara una monarquía americana, basados en la tenencia de tierra. Entonces, ahí empiezo yo como a plantearle, para tratar de ponernos un poco en los zapatos de ellos. Y entonces el Plan Pacífico de la Independencia sí fue como, digamos, una hoja de ruta tal vez seguida para evitar derramamiento de sangre. Desgraciadamente, las tensiones que ya existían desde antes se van a manifestar ya en el proceso de la Federación Centroamericana. Pero en ese primer momento, tanto liberales como conservadores están claros que hay que independizarse. Es un momento de coyuntura donde todos están de acuerdo en que eso hay que hacerlo, porque ya España para ese momento ya regresó Fernando VII y ya engavetó la Constitución de Cádiz, ya se dio el trienio liberal, volvió al absolutismo. O sea, España es caótica en ese momento. O sea, que aunque haya regresado Fernando VII al poder, tampoco logró llenar nuevamente ese vacío de poder que había acá. Acá me surgen otras dudas. Por un lado, en el caso de los conservadores y liberales, ¿cuáles eran las ideas que predominaban en cada uno de estos grupos respecto de la visión de país que tenían en ese momento? Em, ¿Cuáles fueron las ideas que terminaron ganando, por decirlo de alguna forma, o que se terminaron imponiendo en el corto plazo luego que declarara la independencia? Y la otra pregunta, otra de las críticas que yo he escuchado que se le hace a celebrar la independencia ese 15 de septiembre de 1821 es que después vino una serie de eventos como la anexión a México, la creación de las provincias de la Federación Centroamericana y pues justamente hay quienes dicen que lo que se debería celebrar no es ninguna independencia, sino
la creación de la República de Guatemala hasta con Rafael Carrera. Entonces, quisiera que abordáramos eso tal vez un poquito más adelante. Ok, bueno, entonces, Son varias preguntas. ajá, la primera era de los liberales y los conservadores. Bueno, los liberales y los conservadores, digamos, nuestro referente más directo para los liberales y los conservadores va a ser la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es una especie de parteaguas, porque a partir de la época del terror de Robespierre y todo durante la Revolución Francesa, se van a plantear dos opciones. ¿Vale la pena tanto derramamiento de sangre para hacer el cambio político? Unos van a decir que sí, que van a ser los liberales, y otros van a decir que no, que son los conservadores. Los conservadores quieren mantener el statu quo, digamos. Ahora, los liberales ya en América van a estar buscando más el modelo norteamericano, el federalismo, la supresión de los privilegios que tenían, por ejemplo, la iglesia en el no pago de impuestos. Van a buscar un poco van a buscar más el proceso de la libertad de credo, la libertad de expresión, que son valores que la Revolución Francesa va a promulgar. Mientras que los conservadores van a tratar, como su nombre lo indica, conservar el statu quo. Y por eso es que vamos a tener el primer experimento que va a ser el conservador, es la anexión a México. Porque lo podemos dividir como en 3 etapas. La independencia per se, puramente independencia, donde confluyen liberales y conservadores y decir, sí, es necesario. Ya no podemos seguir dependiendo de ese caótico gobierno del otro lado del Atlántico, que es más ausente que presente. Ya para ese momento América del Sur está totalmente independizada, pues o sea, entonces ya, y México pues por ende también. Bueno, entonces en esa coyuntura van a confluir ambos. Sin embargo, inmediatamente después, porque para enero de 1822, Centroamérica se anexa a México. Es discutible, y ahí sería entrar en otro capítulo, ¿verdad? Es discutible la manera en que se hizo la anexión. Sí, hay cosas cuestionables ahí, pero se dio. Bueno, eso es una cosa que ya no podemos cambiar. Entonces se anexionan a México y ese es el triunfo de los conservadores, porque es el imperio de Iturbide. Claro. De alguna manera es una cosa conservadora. De hecho, ellos estaban planteando decirle al mismo Fernando VII que fuera el gobernante de aquí. Entonces uno dice, ¿qué? Otra vez Fernando VII, pero no estamos independizándonos de él, pues, o bueno. Pero en general era básicamente plantearse un tipo de monarquía, que al final, por supuesto, Iturbide va a ser depuesto y no va a funcionar. Y la razón por la que no va a funcionar es porque no hay una legitimidad. Usted no puede legitimar un título nobiliario. Sí, que surge de la nada. Ajá, no funciona así. Entonces, esa deslegitimización, digamos, de la autoridad de Iturbide, que al final lo deponen, hace que Centroamérica se desanexione de México y fue un proyecto de alrededor de 18 meses en los que realmente hubo más pena que gloria, porque va a haber 2 enclaves dentro de toda Centroamérica que se van a oponer. Bueno, uno no se va a oponer del todo, pero el otro sí, es El Salvador, que se opone a la anexión, y es cuando El Salvador le manda una carta a Estados Unidos diciéndole que se quería anexionar a los Estados Unidos, y no le contestaron. Y el otro que muestra resistencia y que se quiere anexionar a México, pero como una provincia independiente, es lo que después vamos a llamar el Estado de los Altos, que ya desde Cádiz venía tratando de formarse, que es un enclave liberal. De hecho, la cuna del liberalismo en Guatemala es Occidente, es el Estado de los Altos, claro, y El Salvador. Entonces, tenemos las 2 posturas ahí, de liberales y conservadores. Ahora, también hay que decir que los liberales y los conservadores a lo largo del siglo XIX van a irse como
confluyendo cada vez más en aspectos comunes, salvo en el tema de la iglesia. El tema de la iglesia sí va a ser algo que los conservadores van a mantener a la iglesia católica como la única religión que se puede profesar, y va a ser hasta que justo Rufino Barrios pues toma el gobierno, que van a entrar ya grupos protestantes a Guatemala. Y la desvinculación de lo que es la iglesia y el Estado en temas de bautizos y inscripciones de nacimiento, registro civil y todo eso, que va a haber una división, que se establece el casamiento y el divorcio, o sea, legales. Entonces, todo eso pues va a ser ya, digamos, como las diferencias más marcadas entre liberales y conservadores, pero en temas de progreso, impuestos y todo eso, finalmente van a confluir porque no pueden estar ajenos a los tiempos. Claro. Elena, tenemos que cortar acá porque nos quedamos sin tiempo, pero en el siguiente episodio seguiremos conversando. Nos vemos la próxima semana en el mismo lugar.